y por invitarme y por permitirme pues participar en estos espacios con todos ustedes que son mi familia, mis hermanos, mis primos, mis tíos, todo, mi familia extendida. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre más epigenética que de homeopatía, pero vamos a ver cómo el mundo científico está enfrascado en buscar explicaciones epigenéticas a enfermedades, a hallazgos, simplemente por no voltear y buscar en algo tan simple que son los medicamentos homeopáticos y que ahí está justamente igual, no toda la respuesta, pero sí parte de lo que ellos están buscando, ¿no? Entonces es una pena, pero bueno, espero que estos trabajos inspiren a más personas y que se puedan extender, que es la idea que me gustaría pues dar a conocer con todo esto, que muchas más personas se inspiren y continúen trabajando en este tipo de investigación. Entonces les comparto pantalla. A ver, lo pongo en grande. Perfecto. Entonces, hoy vamos a estar hablando, como dije, cómo los medicamentos homeopáticos como reguladores de los mecanismos epigenéticos. ¿Y esto basado en qué? En la experiencia de 4 medicamentos homeopáticos en la activación de proteínas cruciales en la regulación de estos mecanismos epigenéticos. Y vamos a empezar para aquellos que no han estado en otras charlas que yo he dado sobre el tema, sobre explicaciones muy sencillas sobre la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética, que es un término que está muy de moda desde hace ya un tiempo, no es más que las modificaciones que se presentan en el ADN, pero no en la secuencia en sí, sino asociadas a esta molécula, a las moléculas de ADN, o proteínas asociadas como al ADN, pero no modifica la secuencia del ADN y pueden ser varias, pueden ser modificaciones, como ven en la figura, pueden ser modificaciones de las histonas, como se ve aquí, puede ser modificaciones de metilaciones del DNA, que consiste en agregar grupos metilos. Generalmente las histonas se acetilan y se metilan también, es decir, que se agregan grupos acilo, grupos metilos a las estructuras de ella, y hay otros que son la producción de microRNA. Los microRNA, como la palabra lo indica, son pequeñitas moléculas de RNA que andan, al principio cuando se descubrieron decían que andaban libres, que no se sabía qué eran, y resulta que tienen una gran importancia en la regulación de estos mecanismos, porque ellos se insertan en, por ejemplo, cuando ocurre la transcripción, y pueden inhibir o pueden favorecer pues la expresión de una proteína o inhibirla. Entonces, vamos a explicar para que se tenga en cuenta cómo se produce este evento con la citosina. Por ejemplo, la citosina es una base nitrogenada del ADN y la metilación ocurre a través de una enzima, y esta enzima, que se llama adenosilmetionina transferasa, es un donador de grupo metilo. Y entonces, posteriormente, se agrega a este carbono el grupo metilo, y entonces tenemos la S-metilcitosina. Y entonces así con cada una de las modificaciones, es decir, la citosina no es la única base que está expensa o expuesta a estas modificaciones, también la guanina, las bases más propensas son la guanina y la citosina, aunque también pueden haber modificaciones en adenina y timina, pero las más propensas son estas. También pueden ocurrir modificaciones en aminoácidos específicamente en otras partes, en ARN, etcétera, pero bueno, aquí nos vamos a basar en las modificaciones del ADN y eh, eh, en estas 3 modificaciones fundamentales. Entonces, también hay un término interesante que es la epigenética intrageneracional y transgeneracional. ¿Qué consiste esto? La epigenética intrageneracional, como dice el nombre, es la que ocurre dentro de la misma persona, dentro del mismo individuo, que no se transfiere de una generación a otra. Y dentro de la epigenética
generacional, entonces aquella que sí es hereditable. Y entonces va a cambiar el fenotipo de la generación parental, pero sin cambios en la secuencia genómica. Eso es muy importante. Recuerden que el genoma no se cambia, sino que se modifican el resultado después de, porque estas modificaciones, estas metilaciones, estas acilaciones, etcétera, etcétera, esto lo que va a provocar es que haya una diferencia producción de proteínas. Se activan genes que van a activar diferentes proteínas que si no estuvieran metiladas o que si estuvieran metiladas. Esa es la diferencia, no en el cambio genético como tal de la secuencia genética. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos de enzimas. Aquí tenemos la N6-adenina DNA metiltransferasa, es decir, esta es específica que modifica adenina, esta modifica cisteína y esta es una general que puede modificar tanto cisteínas como adeninas y guaninas. Entonces, a estos flechitas azules son los centros o don que tiene para activar, para hacer estas modificaciones dentro del ADN, donde inserta, que lo que usa para insertarse dentro del ADN. Y entonces aquí están las histonas acetiltransferasas y de acetilasa, que porque igual necesitamos enzimas, porque son enzimas que ponen grupos y quitan grupos. Entonces, las transferasas ponen grupos y las otras pues quitan los grupos. Entonces necesitamos de los dos. Por eso hay grupos en los mecanismos epigenéticos que son lectores, tenemos enzimas que son lectoras que van a leer dónde están las modificaciones, tenemos borradoras que van a borrar y quitar una y poner otra, y estamos las otras que son las escritoras, que son las que van a poner entonces las modificaciones, así se clasifican. Como vean, para que vean, estas son cristalizaciones de estas proteínas, son muy chulas, pues me gustan mucho. Y entonces aquí les traigo unos artículos que consideré interesantes que han sido reportados sobre la epigenética y el estrés. ¿Y por qué se los traigo? Porque los mecanismos epigenéticos están presentes durante todo el tiempo de la vida, en todos los organismos vivos. Y ¿cómo se activan los mecanismos epigenéticos? Se activan por cambios externos, por cambios por lo que comemos, por lo que tomamos, cómo actuamos, por lo que sentimos, si estamos estresados, si estamos felices. La diferencia es que está en qué se va a activar y qué vía metabólica va a activar entonces este mecanismo que estamos activando. Y entonces en estos artículos que he encontrado que me parecieron súper interesantes, lo básico de estos artículos es que las conclusiones de ellos que los mecanismos epigenéticos, como la expresión de los microARN y la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas, son propensos a cambiar en respuestas a experiencias estresantes y factores ambientales hostiles, y que además una regulación epigenética alterada puede influir en la programación endocrina del feto y en el desarrollo del cerebro a lo largo de varias generaciones. Y entonces lo traigo a colación, ¿por qué? Porque, ojo, sobre todo las personas que todavía que quieren ser madres, que quieren tener hijos, tener cuidado cuando dicen, por ejemplo, que no pueden fumar, que no pueden hacer esto, que tienen que cuidar la dieta, es por esto que está aquí, ya está comprobado y ya cada vez hay más artículos que el comportamiento que tenemos, los hábitos que tenemos va entonces a hacer modificaciones en nuestra descendencia. Si queremos entonces tener hijos saludables, tenemos que sean contentos, que sean felices, también tenemos que trabajar en ser felices nosotros, en tener una alimentación adecuada, tener una vida lo más saludable posible, porque esto también va a influir. Y me gustaría en el futuro, pues tal vez a dar alguna charla sobre la epigenética y la salud, porque eso estaría súper interesante, o la felicidad, algo así, porque hay mecanismos epigenéticos, por ejemplo, se habla mucho del cortisol, todo el mundo habla del cortisol, que es la clásica hormona del estrés, pero esta hormona se activa justamente por mecanismos epigenéticos. Entonces, cuando se revierten, cuando se cambian, que se producen entonces o se activan las hormonas de la felicidad que les llaman, como la dopamina, la serotonina, etcétera, se activan también por otros mecanismos epigenéticos, es decir, que borran lo que está escrito para que se activaran estas vías
y entonces se activan las otras y el cambio. Y el cambio está aquí en nuestra mente. Nada más un cambio de actitud puede provocar estos cambios epigenéticos. Entonces, nosotros tenemos el poder de hacer estos cambios. No hay que esperar absolutamente nada, ni nada externo para hacerlo si tenemos la voluntad. Y entonces vamos a ahondar un poquito en la epigenética en el cáncer de pulmón. Bueno, no un poquito, sino muy sencillo. Y lo que quiero traer es que en los estados premalignos y malignos, la metilación de los promotores génicos se observa con frecuencia en genes con funciones muy importantes como los que intervienen en control del ciclo celular, la proliferación, la apoptosis, la adicción celular, la motilidad y la reparación del ADN. ¿Qué son los promotores génicos? Los promotores génicos son las secuencias que están encargadas de activar genes para que se produzca una proteína, por ejemplo, para que se sintetice una proteína. Y estos promotores son claves porque ahí es donde actúa el mecanismo epigenético, metilando, desmetilando. Entonces, una acción u otra puede suprimir o puede activar o desactivar este promotor, y entonces es lo que va a impedir o que va a permitir que se sintetice una proteína u otra, ¿vale? Algunos de los genes más estudiados, por ejemplo, de estos promotores génicos, son estos que les traigo aquí. Por ejemplo, este gen es un gen muy interesante porque regula la respuesta al daño del ADN en forma dependiente de la dosis a través de una serie de vías de señalización implicadas en la proliferación celular, la apoptosis y la senescencia. Otro gen interesante es este gen que controla el crecimiento del tumor mediante la inhibición de la vía metabólica RAS, que son traducciones de señales, traducen señales del medio extracelular al núcleo celular. Estas proteínas son muy importantes porque es el intercambio de la célula al exterior y al interior. Y entonces ellas activan genes específicos para el crecimiento, la división y la diferenciación celular. También se han reportado estos genes, los genes APC, que actúan como supresores de tumores, lo que significa que impiden que las células crezcan y se dividan demasiado rápido o de forma incontrolada. Otro marcador interesante es este otro, que es el receptor de ácido retinoico beta, que es un miembro de la superfamilia de los receptores de hormonas tiroideas y esteroideas de receptores nucleares. Se une al ácido retinoico de forma biológicamente activa de la vitamina A, que actúa como intermediario de la señalización celular en procesos de morfogénesis embrionaria, crecimiento celular y diferenciación. Esta proteína en particular interviene también en déficit o cuando se muta, provoca entonces problemas en la visión, problemas serios, y es una proteína muy importante, pero es un marcador también de cáncer de pulmón. Y esto muestra cómo una misma proteína tiene varias funciones, por lo tanto, todas las células tienen toda la información, simplemente de acuerdo a la función que se necesite. En ese momento se activan unos genes, se activan otros y se sintetizan unas proteínas o se sintetizan otras. Otros genes importantes es la caderina, caderina 1, que interviene en los mecanismos que regulan las adhesiones a las células, la movilidad, la proliferación de las células epiteliales. Es un gen supresión de tumores y además está reportado como sirve de receptor para este tipo de bacterias. Y en este caso, la internalina A se une a esta proteína y promueve la captación de la bacteria. Entonces, ven como tienen otras funciones estos genes, son muy importantes y sin embargo, son moléculas que están además como marcadores, pues simplemente por un cambio epigenético de cáncer de pulmón. Tenemos también de la misma familia, pero otra isoforma, otra caderina que actúa como regulador negativo del crecimiento de las células neuronales. Es un regulador negativo de las sinapsis inhibitorias en el hipocampo. Cuando se inhibe esta proteína o cuando hay mutaciones en ella, produce o interviene en varias enfermedades neurológicas importantes. Sin embargo, es un marcador también de cáncer de pulmón. Tenemos esta otra proteína, que es una proteína quinasa. Las quinasas son las proteínas que ponen grupos fosfatos. Entonces, esta es otra forma también de hacer cambios en las moléculas.
y está asociada a la muerte, es un mediador positivo de la muerte celular programada inducida por el interferón gamma. Tenemos esta otra proteína que es también un supresor de tumores, ya que la pérdida de su actividad provoca estrés de replicación y daños en el ADN. Entonces ven qué proteínas más interesantes. Y tenemos aquí una es una metiltransferasa, yo me gustaría decir, porque hay autores que dicen que es una proteína, una cisteína metiltransferasa, otros dicen que es una guanina metiltransferasa, pero bueno, yo me quedo con una metiltransferasa, igual tiene doble función. Y entonces, esta proteína es una proteína que reconoce y elimina la lesión del ADN y consiste en la presencia de una guanina metilada o una cisteína metilada. Se trata de una reacción suicida porque justamente esto sucede cuando la enzima se inactiva de forma irreversible. Es decir, cuando ocurre esta metilación o en alguna de los dos, esto sí es irreversible y ya por eso se dice que es una actividad suicida de la proteína, de la célula, perdón. Y fíjense que las metiltransferasas normalmente no son guanina metilotransferasa como esta, sino son de otro tipo, adeniltransferasa, cisteína transferasa. Esta es muy específica y aparece generalmente en tipos de enfermedades como los cánceres. Esta específica. Entonces, después de ver este preámbulo, vamos a analizar qué sucede entonces con líneas celulares de cáncer de pulmón tratadas con carcinosina. Y vamos a analizar nada más, voy a enfocarme en las proteínas que intervienen en los mecanismos de metilación, en los mecanismos epigenéticos, perdón. Entonces, en azul tenemos las proteínas que intervienen directamente en los mecanismos epigenéticos y en color violetica moradito, pues tenemos las que interactúan con proteínas que intervienen en este proceso. Aquí les traigo las proteínas del control negativo, es decir, sin ningún tipo de tratamiento. Los que quieran tener más detalles sobre cómo se hizo este experimento y tal, pues hay otras conferencias donde se explica con más detalle, no quise volverlo a traer para no cansar. Entonces, aquí vemos cómo hay muchas proteínas que están relacionadas, como si alcanzan a leer con la apoptosis, con diferenciación celular, además que intervienen o interactúan con esos marcadores que les hemos puesto, que les estuve hablando. Específicamente, estas dos interactúan con uno de esos marcadores, estas interactúan con otro marcador, y hay algunas que interactúan de forma indirecta con la famosa con la guanino metiltransferasa, que eso me llamó mucho la atención porque entonces explica por qué algunos cánceres son irreversibles o no es posible regresarlo y cuando llega a este estado pues ya es un cambio irreversible y entonces la célula definitivamente muere. Ahora, ¿qué sucede cuando tratamos las células con el medicamento homeopático? Miren aquí cómo cambió el escenario. Las proteínas que están en azul más oscurito son las que intervienen directamente en el proceso epigenético y las que están en azul clarito son las que interaccionan con algunas que intervienen directamente. Y entonces, ¿cuáles son las características de estas proteínas? Son también, por ejemplo, aquí tenemos una S-metiltransferasa que pone grupos metilos, como dijimos, pero tenemos esta que pone otro grupo, que es este grupo que está aquí, otra metiltransferasa por aquí, otra transferasa por aquí de otro tipo, y tenemos entonces luego otras proteínas que intervienen en el ciclo celular, en la replicación del ADN, en la reparación del ADN, en la transcripción, pero todas estas de forma positiva. Podemos decir que las anteriores, es decir, cuando la célula no está sometida a ningún tratamiento, son reguladoras del sistema epigenético, pero negativas, porque van definitivamente a favorecer la muerte de la célula o a que prolifere más el cáncer. Sin embargo, después de tratado con el medicamento, ¿qué encontramos?
que todas aquellas son inhibidas porque no se encuentran aquí, no están expresadas aquí, y además se activan nuevas proteínas que lo que hace es favorecer el desarrollo, la síntesis de nuevas proteínas, la salud en general. Entonces es como que la célula se despierta y empieza a generar mecanismos diferentes para poder recuperar esa salud que perdió y llegar nuevamente a la situación que se quiere de recuperarse totalmente. Y bueno, y hay otras proteínas que no intervienen directamente en el sistema epigenético, pero como ustedes ven, hay algunas que tienen función de defensa antiviral, entre reparación de la membrana plasmática, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí no quiero entrar en detalles. Entonces, vamos a cambiar ahora un poquito el tema y vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo embrionario. ¿Qué sucede entonces cuando se desarrolla? Por eso hablaba al principio sobre las madres o los que quieren ser madres que están esperando bebés. ¿Y qué sucede con el desarrollo embrionario? Pues también la epigenética está ahí presente. La diferencia del óvulo fecundado al cigoto y al embrión requiere que se produzcan múltiples vías de señalización epigenética en el momento adecuado para un correcto desarrollo. Y uno de los pasos más importantes, que es el epigenoma cigótico, así se le ha llamado, se somete a una reestructuración completa mediante la desmetilación del ADN y una remodelación completa de las modificaciones posttraducionales de las histonas. ¿Y qué más sucede? Pues durante el desarrollo del feto, la diferenciación de los tejidos, la organogénesis, el crecimiento fetal, están bajo el control y protección de la placenta. Por lo tanto, las enfermedades metabólicas maternas pueden afectar directamente al desarrollo fetal, asociadas, por supuesto, con cambios en la metilación del ADN. Es decir, que si la madre va a vivir cualquier proceso que tenga cambios en el sistema epigenético, tanto a favor o por llamarlo positivo como negativo, entonces el feto va a estar afectado por estas modificaciones también. Y se ha reportado también que en el periodo postnatal, la maduración de varios órganos, como los intestinos, el hígado, el tejido adiposo y órganos del sistema nervioso, también están regulados por los mecanismos epigenéticos. Y durante la lactancia, cambios en la metilación del ADN, en los promotores, por ejemplo, de la lectina y el neuropéptido que está aquí, que codifican para hormonas anorexigénicas y orexigénicas. Fíjense qué importante que es o respira o no respira. Y también ahí es importante la actitud, porque mientras se está lactando, hay muchas madres que no tienen en cuenta eso, porque ya tienen el bebé en brazos y piensan que no va a pasar absolutamente nada. Pues cuidado también con lo que comen, cuidado con lo que beben, cuidado con lo que piensan, cómo actúan, porque eso también puede afectar y puede provocar entonces cambios en el desarrollo del bebé. ¿Y qué sucede? El desarrollo del riñón no está exento de todos esos cambios y también ocurre a lo largo de la nefrogénesis la metilación del ADN y los eventos de modificaciones de las histonas regulan la correcta diferenciación y la formación también de estructuras renales. Y está marcado las ADN metiltransferasas en este proceso y las histonas metiltransferasas y las histonas de acetilasa. Entonces, después de saber todo esto, entonces, ¿qué hemos encontrado? En este estudio, donde usando 3 medicamentos se usan células embrionarias de riñón, es decir, se tratan células embrionarias de riñón con estos 3 medicamentos y se hace un análisis mediante proteómica. ¿Y qué sucede? Entonces, estos medicamentos son bueno, primero apis melífica, licopodium y magnesia fosfórica. Pero vamos primero a ver qué sucede en el control negativo. Este numerito que dice 1847 quiere decir que 18 fueron las proteínas identificadas que intervienen en los mecanismos epigenéticos, pero 47 fueron todas las proteínas que fueron identificadas en el control negativo. Aquí solamente les traje las que nos interesa, que son las que intervienen en los mecanismos epigenéticos. Las que están en azul son las que están relacionadas directamente con los mecanismos epigenéticos del desarrollo embrionario del riñón. Y como ven, aquí tenemos justamente lo que estábamos viendo en unas diapositivas anteriores.
solo proteínas de reparación, proteínas de replicación, proteínas que favorece o no el daño del DNA, etcétera, etcétera. Y estas proteínas, que son proteínas que van a estar interactuando con las proteínas que están involucradas directamente en los mecanismos epigenéticos. Ahora, ¿qué sucede cuando tratamos estas mismas células con homeopatía? En este caso, vamos a ver qué sucede cuando las tratamos con magnesia fosfórica 30CH. Tenemos 32 proteínas que están involucradas en el mecanismo epigenético de 52 que fueron identificadas. Aquí les traigo las que están involucradas directamente en el sistema epigenético. Como ustedes ven, son proteínas completamente diferentes a las que vimos los controles negativos. Son otras que no sea que se activan, se inactivan aquellas y se activan otras proteínas. Y también son proteínas reguladoras, son proteínas, las ubiquitinas son proteínas que modifican y son proteínas que intervienen mucho en el plegado correcto de otras proteínas. Son proteínas muy útiles a la hora del foldeado en la síntesis de proteínas. Y muchas proteínas en la diferenciación, en la transcripción, en el proceso del mRNA, es decir, del RNA mensajero, son proteínas muy, muy importantes. Y estas son las proteínas que fueron activadas en presencia de magnesia fosfórica que interactúan con las proteínas que intervienen directamente en los mecanismos epigenéticos. Como ven, también son proteínas que intervienen en apoptosis, en transportes, en la transcripción de DNA, en reparación de DNA, en la degradación de lípidos, en muchas funciones, y también tenemos por ejemplo, en la vía de la ubiquitinación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que entonces, en presencia de los medicamentos homeopáticos, se están activando también mecanismos epigenéticos. Ahora, en favor o en contra, eso es lo que tenemos que decidir. Hay que hacer otros experimentos para saber qué, porque recuerden que estas células con las que estamos utilizando, estas sí no son células sanas, son células embriogénicas de riñón, pero no son células enfermas, son células sanas. Entonces, habría que hacer otros estudios para ver entonces qué exactamente están haciendo estas proteínas. Ahora, en presencia del Lycopodium, fueron activadas 27 proteínas que intervienen en el mecanismo epigenético de las 45 que fueron identificadas. Las que están en azul son las proteínas que intervienen directamente con los mecanismos epigenéticos, y aquí tenemos nuevamente proteínas que intervienen en el daño, en la reparación del daño del DNA, proteínas en la producción de microRNA, proteínas que intervienen en diferentes procesos metabólicos de las membranas, y nuevamente tenemos proteínas en el proceso de ubiquitinación. Y las proteínas que están asociadas a o interactúan con proteínas que intervienen en los mecanismos epigenéticos son también proteínas que intervienen son de angiogénesis, de regulación del crecimiento, interacción con el virus, proteínas apoptóticas, proteínas que regulan la transcripción, que tienen varias, como ven, hay proteínas que tienen muchas funciones. Entonces, en dependencia de lo que necesite la célula en ese momento, tendrán una función o asumirán otra función. Tenemos proteínas de neurogénesis, tenemos proteínas de daño y reparación de DNA, tenemos proteínas que intervienen en la transcripción, en la regulación de la transcripción, en el metabolismo de los lípidos. Bueno, no los voy a cansar porque pueden leer todo esto. Y es muy interesante porque muchas de estas proteínas también están reportadas que intervienen en la defensa y en el intercambio de proteínas con el medio externo. También muchas intervienen, por ejemplo, en el control de la cantidad de sodio que entra a la célula o que sale, etcétera, etcétera. Tenemos las proteínas identificadas en presencia de APIs. Aquí hay un dato súper interesante, y es que APIs es el medicamento que menos proteínas activó que están relacionadas con el mecanismo epigenético. Y solamente 7 de 18
3 las que están en azulitas directamente y las otras 4 que están en el otro color. Pero no son menos importantes, también son proteínas que intervienen en la regulación de la transcripción, proteínas también de unión y proteínas, por ejemplo, esta el metabolismo de los lípidos y las grasas, etcétera. Y en los controles negativos, como pusimos también glóbulos sin impregnar en estos experimentos, se activan también proteínas que intervienen en los mecanismos epigenéticos. Ahora, es interesante como ver que ninguna de estas proteínas, a pesar que también son proteínas importantes, no son proteínas, no son las mismas que fueron activadas en presencia del medicamento. Es decir, que el vehículo que usamos en el medicamento homeopático tiene una función positiva o tiene una función, no vamos a decirle positiva, eso es arriesgarse a hablar adelantado, pero sí tiene una función, pero no una función crucial como muchos aseveran de que es un efecto placebo, de que tal, porque vemos que los medicamentos en sí tienen proteínas que se activan independientemente de la activación que pueden producir los vehículos, incluso diferentes de los controles negativos. ¿Qué podemos concluir entonces? Que la acción de los medicamentos homeopáticos ocurre a todos los niveles dentro de la célula y que además los medicamentos homeopáticos activan el sistema epigenético de la célula, activando vías metabólicas que por alguna razón estuvieron inactivadas, porque no estaban presentes en los controles negativos, específicamente sin ningún tipo de tratamiento. Incluso aquellas fueron inhibidas porque aquí no están presentes. ¿Y qué sigue? Bueno, siguen otros experimentos, específicamente estamos trabajando con este equipo maravilloso, el NanoSci, que es el equipo que se utiliza para medir, uno de los equipos que se utilizan para medir nanopartículas. Y específicamente, pues lo que estamos viendo es cómo cambia la composición en nanopartículas en dependencia de la dinamización, en dependencia de las revoluciones que se le aplica a la producción del medicamento, en dependencia de quién lo fabrica, etcétera, y otras condiciones. Y entonces aquí solo le traigo 3 condiciones de un simple experimento que hice con una solución salina que se usa en el laboratorio. Y esta es la tintura madre, simplemente diluida en el mismo vehículo en que se preparó el producto. Y como ves, aquí tenemos estos punticos, son las nanopartículas que se aprecian en el rango de 100 nanómetros. Luego se hizo una dinamización hasta la 13H y vemos la diferencia, cómo aumenta la talla de las nanopartículas, incluso la concentración y la cantidad de las nanopartículas. Y luego a las 6H, pues aumenta todavía más, pero aumenta el tamaño, aumenta la cantidad, entonces se produce una explosión de nanopartículas, por decirlo de alguna manera, así que hay un efecto aquí. Ahora, este efecto tan bonito no ocurre siempre, no ocurre siempre, depende de cómo se prepare, de qué instrumento se use, de qué tipo de medicamento estemos hablando, de que si es vegetal, si es animal, si es mineral, incluso en los complejos, que también hemos hecho algunos estudios, es interesantísimo cómo se comportan. Y eso lo vamos a mostrar, pues, más adelante en noviembre, creo, finales de noviembre, pues los estudios relacionados ya específicamente con estos experimentos. Muchísimas gracias. Bueno, yo varias veces he escuchado esta clase y cada vez entiendo un poco más, ¿no? Dentro de lo difícil es de comprender. Sin embargo, es muy importante esto que está haciendo, este trabajo que está haciendo New York. Nosotros no nos damos cuenta, estamos tan lejos de la posibilidad de investigar algo que no nos damos cuenta de lo trascendente de estas cosas que están haciendo Niurka y con Alejandro Montero. Entonces, quiero destacar algunas cosas. En primer lugar,
la epigenética y salud, cuando vos quieras, tenés tu lugar, Niurka, querida, así que está buenísimo, porque ahí vas a hablar de la epigenética transgeneracional, que es tan importante para nosotros, ¿no? Tan importante para nosotros porque nos obliga a hacer un trabajo sobre nosotros mismos, ¿no? Así es, sí, Y donde lo exterior no es tan exterior como nosotros pensamos. exactamente. Quiero entender entonces que el genoma nunca cambia, lo que cambian son las proteínas que, por ejemplo, intervienen en la metilación de determinado célula o del ADN de determinada célula. Eso es así. Exactamente. Entonces, ¿qué te parece a vos? ¿Qué provocaría el simillimum en el ADN? ¿Cuál sería la teoría? Porque en teoría debemos pensar que seguramente el simillimum lo que hace es activar o desactivar procesos que están a través de las proteínas ligados al genoma, ¿no? Mira, esa es una pregunta que tiene doble respuesta y te digo por qué. Porque depende de en qué estado esté el paciente en ese momento. Entonces, va a ir haciendo cambios. El similmum va a ir haciendo cambios progresivos a medida que vamos viendo la mejoría o los cambios, porque no voy a hablar mejoría, sino cambios en el paciente. Entonces, van a empezar a actuar unos mecanismos y luego van a desencadenar otros. Y entonces es como una escalera o como una carrera de relevos, más bien. Claro, Entonces empieza a desencadenarse algo que lo lleva a otro proceso y por eso luego hay que poner otro medicamento y luego... Entonces no es tan específico y por eso no hay el medicamento de que lo cura todo, ni el medicamento único que lo cura todo en una persona, y es precisamente por esto y porque el paciente en cada día, es que yo digo que cada hora somos diferentes. Cambiamos de humor, cambiamos de interacción, la interacción con los otros, la interacción con lo que sea, eso nos va a cambiar nuestro patrón epigenético, los mecanismos epigenéticos que nosotros activamos. Y eso es muy importante comprenderlo, porque cuando yo empecé a ver esto y que lo empecé a ver, yo dije, uy, Dios, tengo que empezar a ver cómo yo me comporto, cómo yo, incluso hacia otros, hacia mí, sobre todo hacia mí misma, porque nos decimos muchas barbaridades. El lenguaje hay que cuidarlo mucho. Y los que me conocen más de cerca saben eso, que estoy siempre cuidando de cómo hablan los demás y qué barbaridad dice, porque decimos cada barbaridad sin pensar en lo que eso puede implicar en nuestro genoma desde este punto de vista, desde los cambios en las metilaciones. Entonces, por eso hay cambios, pero va a haber cambios graduales y en dependencia de lo que necesite en ese momento ese paciente. Entonces, en uno va a ser más rápido porque va a ayudar por su actitud, también ayuda, porque eso también va a traer otros cambios, en otros va a ser más lento, etcétera, etcétera. Uh-huh. sí. También los cambios pueden ser dados al variar la dinamización del remedio cuando lo toma, ¿no? O sea, algo vio Hahnemann ahí que tenía que variar la dinamización o con más golpes o con golpes y dilución para que el estímulo fuera distinto. Él notó que si daba siempre lo mismo, llegaba un momento que el medicamento no actuaba más, ¿no? Sí, Eh, exacto. Y eso viene implicado entonces hasta dónde llega esa nanopartícula, hasta dónde va a entrar. Porque hay dos cosas ahí, no solamente, yo creo que el medicamento homeopático, después que yo empecé a estudiar todo esto, tiene dos componentes. Tiene la nanopartícula, que activa, por supuesto, pero hasta dónde llegan esas nanopartículas. Entonces, activan no solamente los mecanismos epigenéticos, van a activar otras vías metabólicas por otros mecanismos que todavía son desconocidos para nosotros, ¿no? Entonces, y depende hasta dónde llegan. Hay algunos que se quedan a nivel de membrana, otros que van a entrar hasta los organelos, otros que van a entrar en dependencia de la fuerza de esta nanopartícula. o sea que la nanopartícula llevaría la información que es la que le transfiere el medicamento homeopático. El medicamento Así homeopático es, transfiere a la nanopartícula una información con la que la nanopartícula provoca cambios proteicos que metilan o acetilmetilan el ADN y donde se producen los cambios. Ese así es, sería el exactamente, mecanismo. exactamente, sí. ¿Por qué elegiste
carcinosinum 200CH y después elegiste la magnesia fosfórica, el licopodium y el lápiz en 30CH. ¿Por algo en particular o por nada más que por la experiencia? El carcinosinum fue más circunstancial. Los otros tres sí ya fue más pensado, pero Ajá, fue más circunstancial porque contaba con células de cáncer de pulmón y justamente tenía que hacer el experimento ya o no lo hacía. Y entonces, y el único medicamento que tenía disponible era ese. era Entonces, eso. así tuve que hacerlo, que yo dije que, bueno, este va a ser algún efecto, porque no quería tampoco probar cualquiera al azar. Y por Claro, eso fue que usé carcinosino. Ahora, en el otro experimento sí fue más pensado y más estudiado, y sí se quería de reino, si se fijan, uno es mineral, uno es vegetal y el otro es de claro, origen animal. Y claro, sí fue más pensado el otro claro. experimento, sí. ¿Y cómo aplicás explicanos un poquitito la cocina de la cuestión? ¿Cómo haces para aplicar el medicamento en el... Ah, muy interesante. Estas células crecen en medios de cultivo y estos medios lo que hago es, en lugar de poner en agua o para poner algo, un estrés más a la célula, lo que hago es diluir la bolita del medicamento en esta cantidad en el medio de cultivo. Y luego de esa dilución, pues aplico 10 microlitros de esa dilución a cada frasquito que tienen las células. Luego se esperan 24 horas y se hace la extracción de proteínas. Y esto se hace por repetido, se hacen 3 réplicas para tener reproducibilidad. Esto que yo traigo aquí es lo que se repitió en las 3 réplicas, porque hubo muchas más proteínas identificadas, pero las significativas fueron esas que se muestran ahí, que fueron reproducibles en los 3 experimentos. Qué interesante, Nurka. Voy a leer algunas de las preguntas. De Vale. Harold Hernández, hola doctora Nurka, la información del medicamento homeopático y las modalidades, deseos, aversiones, lo que mejora o empeora, lateralidad, horarios, etcétera, que lo acompañan, ¿tienen un efecto epigenético en la enfermedad y el metabolismo de la célula? Sí, definitivamente, definitivamente. Es que porque independientemente es algo externo que estamos introduciendo en el organismo vivo en general, porque ya sea planta, sea animal o sea humano, ¿no? Y entonces, claro que va a tener un cambio en el mecanismo epigenético, pero no solo el mecanismo epigenético, va a haber otros cambios que esos son los que no se han estudiado todavía, que son más adentro de las células, otras señales, que son esas proteínas que ustedes ven que no intervienen en el mecanismo epigenético, que también están súper interesantes porque intervienen en otras rutas metabólicas, en otras vías, que entonces es señal de que también se activan otros mecanismos paralelos al mecanismo epigenético, no solamente ese. Dice Harold, con esta investigación científica en el futuro podremos saber el efecto proteico y genético de cada medicamento de la materia médica. Mirá qué pregunta. Bueno, esa pregunta es súper interesante porque eso es un trabajo que no está concluido. De hecho, lo tengo ahí pendiente. Sí ya se empezó a analizar y es interesante como cada medicamento, incluso que esa parte no la traje para no ser más largo de esto, y es que también estos experimentos se hicieron por separados con los 3 medicamentos, pero luego hay proteínas que los 3 activan al mismo tiempo, es decir, activan las mismas proteínas. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Y esas mismas proteínas que activan los 3 medicamentos, por ejemplo, son proteínas que intervienen en alguna enfermedad relacionada con, por ejemplo, con enfermedades de riñón, por Oh, llamarlo de alguna manera. Y cuando buscamos en la materia médica, tienen que ver con algún síntoma homeopático reportado ya en la patogenesia del medicamento. Y así con los medicamentos solos también encontramos este tipo de de proteínas que están relacionadas con alguna enfermedad y que coinciden con los síntomas que están reportados en la materia médica. Es decir, que hay una coincidencia. Lo que habría que hacer entonces es una materia médica proteica. Ahí en ese caso, que eso ahí sí hay tela por donde cortar, ahí sí se necesita mucho más horas de horas nalgas, decimos en Cuba, sí, para analizar todos esos datos, porque sí se requiere la parte bioinformática, que es la parte experimental la más rápida, pero luego el análisis de todo eso, que es la parte bioinformática, es la más claro, compleja y la que lleva claro. más tiempo. Ahí hay muchos resultados por analizar todavía. Adriana Chiesa pregunta, ¿los glóbulos de sacarosa activan las proteínas epigenéticas? Sí, Supongo que también
Sí, algunas de ellas. A ver, las proteínas epigenéticas no son únicas, no es que sean las únicas y que esto activa las mismas que esta. Hay muchas proteínas que intervienen en el mecanismo epigenético. Entonces, las que fueron activadas por los glóbulos sin impregnar son diferentes a las que fueron activadas por los glóbulos impregnados y diferentes en el control negativo sin glóbulos y sin medicamentos, simplemente las células sin tratar. Entonces, es muy amplio el estudio. De hecho, por eso no se ha terminado. Cada vez se publican nuevas metiltransferasas, nuevas diacetilasas, nuevas proteínas que intervienen, se descubren nuevas proteínas que intervienen en los mecanismos epigenéticos, porque cada vez se descubren más y más y más. Pregunta Patricio Rendón, si el medicamento homeopático bien elegido modifica el estado emocional del paciente, ¿automáticamente modificaría el ADN? Modificaría de forma epigenética, sí. Si hay un cambio emocional, definitivamente lo modifica. De diferentes formas, puede ser epigenético y puede ser paralelamente con otros mecanismos. Claro. Ujú. Al decir un cambio epigenético quiere decir no un cambio en el ADN, sino un cambio en la En las manifestación del modificaciones. ADN. Claro, Exactamente, en estos promotores que hablaba al principio, que son los claro, encargados de apagar o encender, porque claro. entiendan mejor Así es, esos genes que codifican para proteínas. así Entonces, es. cuando hay un cambio para mejoramiento, por ejemplo, en esto que habla del, de comportamiento de la persona, entonces sería a favor, porque entonces está favoreciendo las vías de las hormonas de la felicidad, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, si se pudiera estudiar el epigenoma de ese paciente, viéramos cómo eso se empieza a encender y tal vez se apaga un poco o se deja de producir más el otro mecanismo. Que ojo, no es que ahora haya que reprimir la producción de cortisol, porque el cortisol es una hormona muy Claro, necesaria, es muy claro, necesaria, también interviene en muchos procesos. El problema es la claro, cantidad de cortisol, es lo que es claro. tóxica, no es Así el es, cortisol en sí. así Y es. cuando se entra en estrés, ¿qué pasa? El cortisol es muy útil, por ejemplo, si nos cae atrás un león, ahí activamos cortisol así. Y Sí. lo único que nos tenemos en la mente es correr. El que quiera Ujú. enfrentarse, pues se enfrentará, ¿no? En- Ahora, entramos en estado de cortisol. exactamente. Y ese pico de cortisol se tarda casi que 8 horas en bajar a los niveles normales Así es, nuevamente. así es. Entonces, pero hay mecanismos, por ejemplo, que pueden bajar eso más rápido, como Claro. que, como otras hormonas y como medicamentos homeopáticos pueden bajar estos niveles a los niveles normales de cortisol. No quiere decir que se suprima y que elimine el cortisol. Sí, Ujú, pero hay maniobras también como para poder bajar el cortisol. Yo los he hecho, sobre todo los utilizo en los tratamientos de las personas que tienen ataques de pánico, para ujú, ver si pueden manejar el ataque de pánico de otra manera y con grandes posibilidades, que son el manejo de la salivación, bueno, son mecanismos, el ujú. sonreír. Ajá, Hay cuatro cosas que bajan el cortisol y aumentan la dopamina, la endorfina, las oxitocinas y las serotoninas, que vendrían a ser las otras ajá. neurotransmisores, ¿no? Que son el reír, la sexualidad, todo lo que signifique arte o meditación, etcétera, y por sobre todo la distracción, que es algo que está, digamos así, dejado de lado en nuestra sociedad occidental, la distracción, ¿no? Que lo vivimos como una pérdida de tiempo, ¿no? Como que no tengo por qué distraerme, ¿no? Y Sí, realmente nosotros tenemos que tener por día algo que nos permita entrar en ese estado de satisfacción por lo que estoy haciendo, que no, sin más propósito que lo que estoy haciendo, ¿no? sí, así es. Y por eso se recomienda cambiar de Claro, actividad constantemente o cada vez que se pueda, porque eso ayuda a claro. justamente estimular eso también. Por ejemplo, en las determinados estudios que hicieron en Estados Unidos, yo no quiero decir la Universidad de Harvard, porque si no parece que uno siempre cita a Harvard como digamos así, el que hace todas estas investigaciones, ¿no? Pero, por ejemplo,
entre los soldados que van a la guerra, fomentar el juego les baja el estrés, notablemente. Por eso que les provee el mismo Estado cartas y un montón de cosas para que el soldado no esté siempre en estado de tensión, sino que al mismo tiempo tenga toda una manifestación lúdica que le permita justamente hacer ese balance, porque estar con el cortisol estresa y el estrés genera al final una pérdida en la capacidad del soldado en este aspecto, ¿no? Sí, así es. Una pregunta muy interesante que hace Adriana Chesa. ¿Las nanopartículas son del remedio? Las nanopartículas es una súper pregunta. Bueno, hay unos estudios hechos en la India, no recuerdo ahora el autor, pero están publicados, incluso este señor, aparte de publicaciones, tiene un libro que lo que hizo fue un estudio completo de todos los reinos, de los medicamentos de todos los reinos, de diferentes potencias, incluso las LM también las analizó, y por microscopía electrónica analizó la nanopartícula, el tamaño, como estructuras y todo esto. Y entonces no hay, aparentemente, lo que ocurre es que la sustancia original, es decir, la tintura madre, transmite nanopartículas, vamos a decirle brutas, por decirlo de alguna manera, al medicamento. Y entonces el proceso de succión es el que hace que estas nanopartículas se vayan incrementando y vayan transformándose. Unas se van complementando con otras, se van haciendo conglomerados, otras se van dividiendo, y entonces podemos decir que sí, que son parte del medicamento, pero no es creado de la nada, sino que viene desde la tintura madre. Y entonces se van activando y se van activando por ese proceso, porque cuando se analizan diluciones sin dinamizar, esto no ocurre, se mantiene constante este número. Entonces es ese proceso quien lo produce. Carlos Alberto Barberena, ¿se puede interpretar o demostrar el efecto orgánico, funcional y mental dependiente de la dilución, succión y elemento transportador? Me imagino que sí, pero bueno, hay que diseñar el super Claro, experimento con el super laboratorio. eso mismo. Sí hay que diseñarlo, sí. Ahí te empiezan a tirar trabajos. María de Lourdes, desde Brasil. ¿No sería interesante hacer el experimento con Sorinum tuberculinum, Syphilinum, Medorrinum? Sí, habría que hacer, primero, Hay que ponerse. hay que ponerse Hay que poner. muchos recursos, un laboratorio solamente para eso y muchos recursos porque son costosas también esas investigaciones. Claro, obviamente. Y horas nalga, como dicen en Cuba. Sí. Aparte de Elena Sal, aparte de los cambios emocionales de los alimentos genéticamente modificados que aparecieron después de las guerras mundiales, ¿modifican en forma masiva la epigenética los que comen esos alimentos? Que la contesto yo esa, claro que sí, claro que sí. Lupe Nolivos, si el vehículo del medicamento homeopático tiene acción sobre las proteínas, ¿podría decirse que la intención del médico tiene su acceso en estos mecanismos de metilación? Mira, es una pregunta súper interesante. ¿Sabes por qué? Porque como todo cuenta, es decir, por eso traigo todos los resultados para que vean, pero como les demuestro, son proteínas completamente distintas, la que activa uno y la que activa el otro. Y claro, como los mecanismos, si el paciente se siente identificado con el médico, por supuesto, esa sinergia también va a generar una epigenética completamente que va a ayudar. Si por el contrario no se siente identificado, entonces igual el paciente se siente, y aunque se tome el medicamento, le va a actuar, pero le va a actuar de forma distinta, porque va a tener una contradicción. Él va a activar una cosa por acá y el medicamento va a activar otra que igual no se ponen de acuerdo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de cuando hablamos con los pacientes también, de cuando empatizar con el paciente. Eso es muy bueno, porque eso ayuda a generar o activar esos mecanismos epigenéticos a favor de la salud. María de Lourdes, que siempre pregunta cosas fáciles de explicar,
y pregunta, ¿los miasmas son mecanismos epigenéticos o no? ¿De dónde sos, María de Lourdes? Ella es de Portugal, ¿De Portugal? sí. Los miasmas, mira tú, qué pregunta esa. Pues Sí. mira, no es que sean mecanismos epigenéticos porque nada es mecanismo epigenético así, sino que claro, como todo, igual se activan mecanismos epigenéticos en dependencia y ahí puede ser que sean transgeneracionales, Mm. que se transfiere de generación en Ah, generación, pero claro, habría que estudiar, ahí sí habría que estudiar, por ejemplo, comportamiento de toda una generación que tenga el mismo miasma y entonces ver cuáles son esos mecanismos o esos marcadores, que es como la palabra que llevan, para entonces decir, este es el marcador del miasma tal, este es el marcador del claro, miasma tal y claro, así. claro. Pero sí Súper se puede tarea, hacer, sí, claro. súper tarea. Viviana Pessoa dice, ¿la congelación de embriones altera la epigenética? Sí, sí la altera porque como quiera que sea, eso es un proceso externo. El congelar y descongelar altera. Claro, hay una cosa que cambia toda esta, excepto mientras no se active esta otra proteína súper interesante que es irreversible, todo es reversible. Y es reversible así, así muy rápido. Por eso es que cuando hay pacientes que funcionan muy rápido, primero porque no tiene ninguna trayectoria, vamos a suponer, no está infectado por decir algo de químicos, no está que tiene unos cambios epigenéticos adicionales, etcétera, etcétera. Y cuando es más fácil para el organismo pues, hacer esos cambios y ya está. Pero hay otros que necesitan muchas más porque necesita, pues esa carrera de relevo es más larga, entonces necesita usar después este, y no es que, y por eso no es que sea lento, rápido el medicamento, sino que depende de la trayectoria y de lo que traigan también el paciente consigo, ¿no? Y de esa herencia transgeneracional también. Bueno, María de Lourdes nos avisa que está en Portugal. Harold pregunta, ¿existe una epigenética interespecies? Lo que Rupert Sheldrake llamaba campos morfogenéticos. Bueno, no sé si lo querés contestar eso, porque eso lleva a... La interespecie, en realidad, Sheldrake sobre todo hablaba de los campos morfogenéticos entre las mismas especies. La interespecie es un cambio epigenético muy fuerte, ¿no? Influir en la epigénesis de otra especie, ¿no? Y Sí, sobre eso es. todo él hablaba de la misma especie, ¿no? Con experiencias maravillosas, extraordinarias que hizo a finales de la década del 80, principios de la del 90. Yo estuve varias conversaciones con él que no fueron continuadas porque generaban peligro las experiencias de Rudolf y no la siguieron más. Tuvo pocos discípulos Rupert Sheldrake, es más, tuvo muchas acusaciones, juicios, lo trataron de loco y la verdad que era una gran persona. Tuve la oportunidad de conocerlo, una gran persona y muy interesada en hacer ciencia, no especulativa, ¿no? Pero bueno, no sé si querés Sí, decir algo al respecto. no, de esto lo que me gustaría decir es que es muy peligroso, es decir, igual en cambio, pero es peligroso jugar a esto porque imagínense entre en la misma especie, de generación a generación, los cambios que provocan y que son duraderos. Y luego en el mismo individuo, los cambios que provocan y pueden ser también a favor, en contra y toda esta historia. Entonces imagínense interespecie lo que se puede crear. Claro, Entonces, esos cambios ya de ser epigenética, yo creo que serían ya cambios genéticos como tal, y claro, entraríamos entonces en las transgénesis, en los claro. transgénicos estos y toda esta historia. Bueno, Ñorca, te han exprimido con las preguntas. Yo también, me incluyo. Fines de noviembre vamos a tener ese Ateneo maravilloso que van a dar con Alejandro, que ojalá Alejandro. puedan ya tener para poder presentar todos los estudios que han hecho en la Universidad en Chile y ahí en Berna sobre el conteo de las nanopartículas, ¿no? Con algunas cosas que los va a sorprender, ¿no? Cosas que no hemos escuchado nunca. Sobre, por ejemplo, cómo se modifica el medicamento según la intensidad del golpe.
es de la dinamización. Eso no se ha hablado y hay experimentos que ha hecho con el, ¿cómo se llama el aparato ese? El nanosite, el nanosite. Nanosat, bueno, que lo quisiera tener yo en mi casa para jugar, ¿no? Porque es una cosa maravillosa. Ver lo que son, o sea, ver la fotografía, digamos así, de la nanopartícula, ¿no? No, y La más, detección. tienen videos también. En Claro, en nanosite los los videos. videos son muy grandes Sí, y puedes ver cómo las nanopartículas viajan y se así es, polarizan. Yo así es. recuerdo la primera vez que hice estos experimentos, en la persona, porque bueno, yo no lo hago directo, se lo doy al técnico y él es el que lo inyecta y me pregunta, ¿y eso qué es? Porque es la primera vez que veo partículas polarizadas. Es decir, que él estaba acostumbrado de ver nanopartículas, pero nunca polarizadas. Y entonces eso me dio, digo, wow, que eso no se ve, van en una dirección y no en otra. Entonces, eso habla también de una acción específica y de una nanopartícula específica del medicamento homeopático. Claro, perfecto, maravilloso. Así que eso lo vamos a tener en el último Ateneo del año, ahí a fines de noviembre. Y Bjorka, muchas gracias por acercarnos esto. Muy agradecido. Un aplauso, por favor, para vos. Y ojalá que puedas seguir llevando adelante todas tus investigaciones y, por supuesto, tratamos de ayudarte lo más posible desde la universidad. Sí, es nada más comentar que al principio, cuando hice los análisis, los resultados eran diferentes. ¿Por qué? Porque se han incorporado nuevas proteínas que intervienen, que ya se han descubierto que intervienen en los procesos epigenéticos y entonces cambió, todo el resultado cambió completamente. Y entonces por eso es que decidí traer esto porque digo, wow, es más de lo que yo pensaba. Antes eran 3, 4, ahora son prácticamente la mayoría de las proteínas que fueron activadas por los medicamentos homeopáticos intervienen en los mecanismos epigenéticos. Y lo interesante, sobre todo, es que se ha podido por primera vez digamos así, fotografiar y poner en video esa información. Así es. Porque si en un video de una sustancia donde no está dinamizada no aparece ninguna nanopartícula, y en las sustancias dinamizadas aparecen nanopartículas, y si las sacude de una manera diferente van a aparecer más nanopartículas, etcétera, etcétera, eso nos habla que en esas nanopartículas está la información del medicamento, que sería esa información la que epigenéticamente trabajaría sobre determinadas proteínas que en el ADN tienen una determinada información, lo modifican de manera que el ADN modifique la manifestación que se estaba manifestando en las áreas de la totalidad de lo que representa el ADN, ¿no? Así Así que es una línea de investigación maravillosa. Así que bueno, gracias, Niurka, querida. Te un agradecemos, abrazo te agradecemos grande. mucho tu dedicación, aparte, tu gran dedicación a la ciencia. Y Para bueno, mí es un decía, placer. va para nosotros. ¿Está Betty por ahí?